Les damos la bienvenida al inicio del ciclo Cafés Científicos de este año, que está organizado por la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia y coordinado también con la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Católica y el CONICET Santa Fe. En esta oportunidad nos visitan los doctores Federico Ventosinos y Raúl Urteaga. Son doctores en física. Federico es doctor de la Facultad de Ciencias de Bioquímica y Ciencias Biológicas docente de la Facultad de Ingeniería Química. Raúl es doctor del Instituto Balseiro, investigador del CONICET en el INTEC y también es docente de la Facultad de Ingeniería Química. En esta oportunidad nos van a presentar la charla de El oído como instrumento. Los voy a dejar con ellos y quiero saludar en nombre de la Secretaría a todos los investigadores e investigadoras en su día. Gracias. Hola, hola. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, como ya dijo Alejandro, mi nombre es Raúl Urteaga y bueno, hoy vamos a ver dónde me voy a parar, pero hoy le vamos a tratar de contar un poco sobre uno de los sentidos, el oído. Como dijimos, bueno, el oído como instrumento vamos a tratar de... Es como un poco llamativo, un juego de palabras, pero la idea es tratar de contarles cómo un poco los físicos podemos ver el funcionamiento del oído y las cosas que nos han llamado la atención como físicos que somos, cómo funciona el oído. En ese sentido lo pensamos como un instrumento, pero un instrumento de medición, digamos. Entonces, un poco la idea de ver hoy es, le vamos a contar un poco cómo funciona el oído, cómo entendemos que funciona nosotros el oído, y a partir de eso vamos a analizarlo y pensarlo desde el punto de vista como si fuera un detector. Entonces, bueno, para empezar hoy es el Día del Investigador Científico, como mínimo tenemos que hacer un homenaje. El día de hoy coincide con el día del nacimiento de Husey, el primer premio Nobel en ciencias exactas del país, ya hace varios años. Fíjense que de 1887 nació, o sea que ya nos debemos un premio Nobel ya. Bueno, entonces, habiendo hecho esto, el resumen de la charla básicamente va a constar de no sé qué. Vamos primero a una introducción de qué es el sonido, ¿sí? Si estamos hablando de qué es lo que vamos a detectar, como el oído, qué es lo que detecta, es el sonido. Así que mínimamente vamos a tener que describir qué es el sonido. En particular vamos a tratar de describir el sonido como tonos puros, como para iniciar, vamos a entender qué son los tonos puros y vamos a hablar de las propiedades que tienen estos tonos puros. Eso nos va a permitir entender cómo sonidos más complejos son la combinación de eso. Luego vamos a pasar al oído, propiamente, y vamos a tratar de analizar cómo es que funciona, la descripción del funcionamiento del oído, y ahí vamos a sacar información valiosa para entender muchas de las cosas que nos pasa, digamos, cómo escuchamos. Finalmente, y eso es un poco la parte que tiene que ver más con una vocación, una idea más musical de qué es lo que escuchamos, una parte de la interpretación de lo que escuchamos. Vamos a analizar, habiendo entendido un poco cómo funciona el oído, vamos a tratar de interpretar algunas cosas que tienen que ver más con sensaciones que nos producen los sonidos. Finalmente vamos a hablar un poquito sobre ilusiones. Ilusiones, así como tenemos ilusiones ópticas, también están las ilusiones sonoras o acústicas, ¿sí? Y vamos a ver un poquito qué es eso. Y así que avancemos, empecemos. Bueno, ¿qué es el sonido? Vamos a hablar un poco de qué se trata. Acá tenemos una pequeña imagen de qué es la idea central del sonido. Nosotros nos rodea el aire, ¿sí? El aire está a una presión atmosférica normal, que todos conocemos, 1013 hectopascales, o sea, cerca de 100.000 pascales, una unidad de presión. Y esa es la presión, digamos, que podríamos decir que está en todas partes del aire. Sin embargo, si nosotros tenemos una pared, que es lo que pasa en un parlante, básicamente, la misma idea,
y empezamos a mover la pared hacia adelante y hacia atrás, el aire se comprime del lado de la pared cuando vamos hacia adelante y se descomprime cuando vamos hacia atrás. Esa compresión y descompresión del aire, ¿sí? Si uno lo hace muy lentamente, uno diría, bueno, vamos a comprimir toda la habitación. Pero si uno simplemente mueve las manos acá, está comprimiendo el aire y descomprimiéndolo. Esa compresión y descompresión es una perturbación a la presión a los 100.000 pascales que tenemos acá, una atmósfera. ¿Sí? Un poquito por encima de la atmósfera, un poquito por debajo. Un poquito por encima, esta sería la línea que representa la presión atmosférica. Y si nosotros movemos una pared, la presión sube y baja. Pero esa presión no es que sube y baja solo en donde está la pared, sino que esa es una especie de perturbación que se mueve, se propaga en el aire. ¿Sí? Es lo mismo si nosotros metemos la mano en el piletín y empezamos a mover la mano en el piletín, vemos que se producen olas y las olas viajan. Las olas viajan a la velocidad, una velocidad característica que depende del medio. Lo mismo pasa en el aire. Y esto entonces, en el aire, lo que tenemos es el aire seco, común, más o menos la velocidad a la que se propaga es 340 metros por segundo. O 1.200 kilómetros por hora. Va a los pedos, va rapidísimo el aire. ¿Está bien? Entonces, es tan rápido que el último que está escuchando me escucha con una demora de media décima de segundo, el último de la sala. O sea, el sonido que yo produzco acá demora muy poco en llegar a toda la sala. Pero lo que es interesante, o lo que es importante notar, es que el sonido es una variación en la presión. Es una variación en la presión atmosférica, vamos a decirlo así. ¿Sí? Pero no la que escuchamos en la radio y dice, qué baja presión que hay acá. No, es una variación sobre la media, muy veloz, muy rápida, ¿sí? y esa perturbación se propaga. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre los atributos del sonido, sobre cómo podemos definir o cuantificar un poco mejor qué es el sonido y cómo los físicos normalmente tenemos esa tendencia a cuantificar, a ver si lo podemos medir, sobre todo porque siempre queremos predecir algo, a ver hasta dónde va a llegar, cuándo se va a romper, sobre todo eso, cuándo se va a romper. Entonces, la intensidad del sonido es algo que por ahí es el concepto más simple. ¿Sí? Si yo me pongo a gritar, ustedes van a decir que el sonido era más intenso. Si hablo bajito, me van a decir, subí el volumen, no te estamos escuchando. Ahora, ¿eso cómo se relaciona con lo que estábamos diciendo? Bueno, la intensidad se refiere a la variación de amplitud de presión. ¿Sí? Entonces tenemos la atmósfera, cuánto varía la presión, cuánto sube la presión y cuánto baja, nos da una idea de cuál es la intensidad, el volumen de la onda sonora. ¿Sí? Esa onda sonora transporta energía. ¿Sí? O sea, como cualquier onda, transporta energía y esa energía la podemos medir en una unidad watt por metro cuadrado, que es la sensación de energía que podemos tener. O sea, a cada uno de ustedes le estará llegando cierta cantidad de watts por metro cuadrado a su oído, ¿sí? De lo que yo estoy diciendo. Entonces, esa unidad de energía que nos da una idea de cuánto es la variación de presión, en el oído puede variar enormemente. Eso es una de las cosas que motivan incluso esta charla. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que, bueno, acá hay una tabla que nos dice básicamente las intensidades asociadas, bueno, acá pusimos una escala de sensaciones auditivas como le gusta poner a los músicos. Esto sería forte, mezzo forte, piano, pianísimo. Este triple F no sé cómo le dicen, recontrafuerte, no sé, triple F. Y, por ejemplo, para el límite de dolor, es decir, cuando ya es que la señora nos está diciendo, andá a lavar los platos, ya el dolor, eso es cerca de 1 watt por metro cuadrado. ¿Sí? Sin embargo, respecto de lo más tenue que podemos escuchar, que sería el límite auditivo, fíjense la cantidad de ceros que tengo que poner, ¿sí? en esa potencia. Es decir, la relación entre el sonido más fuerte, más intenso que yo puedo escuchar y el más tenue que puedo escuchar es impresionante. ¿Sí? O sea, puedo tanto detectar una cosa como esto como algo como esto. ¿Sí? Así acá tenemos una idea, de estos valores, de esta escala de energías. Tenemos acá una especie de escala de donde más o menos encontraríamos esa cantidad de energía. Entonces acá tenemos la intensidad, ahí está el 1 en watt por metro cuadrado. Este es un pico watt por metro cuadrado, que sería este que está acá, con los 12 ceros. ¿Sí?
Entonces tenemos en el límite superior, que está ahí esquematizado como si fuera un espectáculo, un recital a todo volumen, parado al lado del parlante más grande, estamos hablando de 1 watt por metro cuadrado, que equivale a 120 decibeles. Entonces, decibeles es una medida que uno ya ha escuchado varias veces cuando se habla de sonido. ¿Y qué es los decibeles? ¿Cómo está definido? Bueno, la definición está puesta acá. Involucra un logaritmo. Básicamente es el cociente de la intensidad que estamos midiendo, dividido una intensidad de referencia, que es la intensidad más baja que podemos escuchar, ¿sí? En este caso, los di a la menos 12, estos 12,0 watts. Este cociente, como nos da este número inmanejable, lo que se hace es se aplica el logaritmo y de esa manera básicamente lo que tenemos es, dicho rápidamente, el número de ceros que yo tengo que poner, ¿sí? O sea que el logaritmo de esta intensidad, 1 dividido la intensidad más baja, nos da 12, porque tengo 12 ceros de diferencia entre acá y acá, ¿sí? 12 lo multiplicamos por 10 y eso nos da en decibeles. O sea que 1 watt son 120 decibeles. ¿Sí? Ustedes se preguntarán por qué hay que multiplicarlo por 10. Es una buena pregunta, nunca nadie me la respondió. Sí, es una convención, se multiplica por 10 y ya está. Pero bueno, podríamos haber llamado 12 decibeles, pero bueno, todo el mundo le dice 120. Pero esa es la escala que se usa. 120 decibeles es algo que ya me empieza a doler. Estas cosas, acá trajimos un decibelímetro, justamente, que nos permite medir, ¿sí?, la intensidad. Y fíjense, no sé si lo alcanzan a ver a la agujita, pero a medida que yo hablo, por ejemplo, ahora si hablo muy seguido, llego a casi 100 decibeles. ¿Está? Si me quedo callado, 70, 80 decibeles. O sea, más o menos, fíjense ahí donde indica 60, está una foto de acá, ¿será? No sé. Bueno, pero 70 decibeles es más o menos lo que estamos, donde estamos ahora, un ambiente en el que estamos son 70 decibeles. Es relativamente, digamos, 70 decibeles, como lo que habíamos dicho, quiere decir que tiene 7 ceros más de lo menos que podemos escuchar. O sea, hay mucho sonido acá, mucho dando vueltas, 30 decibeles lo encontramos en un cuarto completamente, o sea, donde duerme mi nene, que no es una mosca ahí, esos son 30 decibeles. Pero tenemos que hacer mucho silencio para lograr 30 decibeles. Es silencio, silencio. Si queremos llegar al límite audible, no lo podemos hacer en ninguna condición normal, tenemos que ir a una sala hipoacústica, digamos, con estos paneles especiales que absorben todo el sonido, y tanto es así que es muy molesto. Aparentemente, yo nunca estuve, pero en una de estas salas es muy molesto estar porque uno escucha el ruido del corazón, escucha todos los movimientos de su cuerpo, no sé, de todo, pero nada más. Eso parece que es muy molesto y la gente que se queda ahí adentro media hora ya se quiere ir. O sea que, pero el oído se acostumbra y puede percibir intensidades muy, muy bajas, ¿sí? Entonces, un poco eso nos llama la atención y es lo que queríamos también contarles. Y vamos a ver cómo funciona el oído y vamos a ver cómo es que hace este aparato. Otro atributo muy importante, el tono o la altura de un tono puro, ¿sí? Que nosotros, los físicos, lo asociamos más o menos rápidamente con la frecuencia de esta vibración. Entonces, acá tenemos una foto mía en la que salí muy favorecido, frente a una especie de parlante, ¿sí?, que produce un tono que allá en la esquina derecha vemos la frecuencia a la que se está produciendo y, por ejemplo, ahí son 333 Hz. ¿Se alcanza a escuchar? Esos son 333 Hz. ¿Qué significa? Que 333 veces por segundo la presión cambia de sentido. Sube y baja, 333 veces por segundo. Ahora 273. Si vamos un poco más arriba se empieza a poner como molesto. Eso es 444, 586, ¿sí? Y fíjense, una cosa que es interesante ver es, a medida que yo aumento la frecuencia, el parlante se mueve más rápidamente. Obviamente no lo podemos hacer a 400 Hz porque no lo veríamos, lo hacemos en cámara lenta, vamos a decirlo así. Pero estas ondas se mueven siempre a la misma velocidad, la velocidad del sonido, 1200 km por hora. No importa si va más lento o más rápido el parlante, siempre se mueve a la misma frecuencia. Esto hace que las ondas se separen más si la frecuencia es baja, ¿sí? Ahora, por ejemplo, están un poquito separadas. Si aumentamos la frecuencia, fíjense, las ondas, como siempre, viajan a la misma velocidad, pero tengo más frecuencia de onda, tengo cada vez más cortito. O sea, la distancia entre las crestas es un poco menor.
La amplitud, por otro lado, la asociamos, bueno, acá al color, ¿no?, de esa onda. Entonces ahí bajó la amplitud, casi ni se escucha. Bueno, entonces podemos ir, fíjense, un poquito más abajo, un poquito más amplitud, se ven más oscuras. Y acá la idea es que también se representa la demora entre que se emite y llega al pelado. Bueno, entonces, estas frecuencias, uno ya tiene una idea de qué significan, ¿no? De tonos bajos a tonos altos, y la idea que está escrito acá es básicamente el teclado de un piano, ¿sí? El teclado completo de un piano arranca más o menos cerca de 30 Hz y llega a 8000 Hz. ¿Sí? O sea que cuando nosotros golpeamos la tecla del piano, hay algo que está vibrando, ya no es un parlante, sino una cuerda, pero la idea es la misma, que se está moviendo a 30 veces por segundo en el caso de la más grave, y a 8000 veces por segundo si golpeamos la de la más a la derecha. Acá lo que está puesto también en colores, más o menos, es el rango de frecuencias de distintos instrumentos o de emisores. Entonces, el verde de arriba es más o menos el rango de frecuencias en el cual labran los hombres. El rosado es el que más o menos el rango de frecuencia en el que hablan las mujeres, un poquito más agudo, siempre. No dije nada, fue una cara nomás. Tenemos el trombón, que más bien son sonidos bajos. El violín tiene un rango por ahí intermedio. ¿Sí? Bueno, la flauta, etcétera. Esa sería más o menos una idea de lo que lo que podríamos relacionar en un tono puro con la frecuencia. Por otro lado, entonces estamos hablando del sonido como una cosa, una cantidad física, pero también la tenemos que poder percibir. El rango de frecuencia que podemos percibir es, en este caso está dibujado acá como esta zona pintada, varía en el ser humano, en todos los seres humanos varía, digamos, cada uno cambia, pero es bastante sensible a la edad incluso. Una cosa que es bastante importante es la edad. Apenas nacemos tenemos el rango más amplio de frecuencia que podemos escuchar y básicamente va entre 20 Hz y apenas, cuando somos muy jóvenes como yo, hasta 24 kHz. No, hasta 24 kHz, o sea, 24.000 veces por segundo pueden escuchar niños así como de 3, 4 años. Ya yo debo estar escuchando por debajo de los 20 kHz y a medida que uno se hace más viejo va bajando el rango de frecuencia que puede escuchar. Pero básicamente es estimativo entre 20 Hz y 20.000 Hz. ¿Sí? Los elefantes, por ejemplo, pueden escuchar desde 5 Hz, una frecuencia súper baja, ¿sí? Menos mal que tiene esa oreja, hasta 12 kHz. Y bueno, y hay casos llamativos como el delfín, por ejemplo, que puede escuchar hasta 150.000 Hz. ¿Sí? También que ellos están en el agua, es otro medio, la velocidad del sonido es otra. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a mostrarle, como nosotros hoy vamos a charlar sobre sonidos y tono y cosas que vamos a tratar de visualizar, la frecuencia, la amplitud, este tipo de cosas, lo que nos trajimos fue una herramienta como para usar los ojos para escuchar. ¿Sí? Vamos a tratar de ver una especie de un sonido. Entonces tenemos este programita que nos permite grabar, o sea, lo que vamos a usar, en vez de usar el oído, vamos a usar un micrófono, ¿sí? Que nos va a permitir grabar un sonido. Entonces, fíjense, cuando yo silbo, que es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que está mostrándonos este programita, más allá, todo lo de la derecha no hace falta, pero la idea es que conservemos la imagen es esto, la parte de arriba nos va a decir una cosa que sería algo proporcional a la presión en función del tiempo. O sea que esta escala acá, la de abajo es el tiempo y esto sería algo que tiene que ver con la presión. Entonces, si yo silbo más fuerte, eso se abre más, y si yo silbo más despacio, esto se cierra, ¿sí? Y en este otro de aquí abajo, lo que vamos a tener es, para un tono puro, nos debería dar una frecuencia. Entonces lo que tengo acá abajo es frecuencia. Y como esto es un solo tono, o sea, esto es una onda armónica o senoidal, como se conoce, nos produce un solo pico cerca acá de 2 kHz. O sea que lo que quiere decir que yo cuando silbo produzco un tono puro, o bastante bien, ¿sí? Debo ser lo único puro que produzco, ¿sí? Un tono puro de cerca de 2 kHz. ¿Está? ¿Qué quiere decir?
que de alguna manera el aire yo logro que vibre a 2000 veces por segundo, ¿sí? Y llegué a ustedes con ese sonido. Entonces, fíjense, y eso es importante, ¿sí? La altura de este pico está relacionado con el volumen, con la intensidad del tono. Así que vamos a probar otro. Fíjense cómo aumentó bastante la intensidad. ¿Está el reductor de ruido puesto? Si no me lo borro. Y fíjense que si yo bajo la frecuencia, este pico se mueve hacia la izquierda. ¿Sí? A medida que aumento la frecuencia, el pico se va moviendo hacia la derecha y esto que nos está diciendo es básicamente las oscilaciones que tengo por segundo. ¿Sí? O sea que si yo cuento las oscilaciones por segundo que tengo acá, me da el pico que tengo, la frecuencia que tengo acá. ¿Sí? Entonces, una cosa que podemos hacer es que va en pos de... Hasta ahora siempre hablamos de un tono puro, vamos a empezar a hablar ahora de cosas que son cada vez más complejas y lo primero que podríamos hacer es poner 2 tonos puros. ¿Sí? Entonces, fabricamos 2 silbidos. Entonces, fíjense, lo que ocurre, acá se nota un poco feo porque saturó, pero la idea es que ahora está el silbido del Fede y el mío, ahí, y lo que va a verse, digamos, la presión en función del tiempo va a ser la suma de 2 ondas. ¿Sí? La suma de esas 2 ondas ya no va a ser una onda suave, sino que va a empezar a complicarse la forma en que varía la presión acá arriba. ¿Sí? Esta forma puede ser bastante intrincada, pero esto nos dice más o menos cuáles son las componentes en frecuencia que tenemos en este sonido. O sea que, mirando acá, cada pico nos dice los tonos puros que tenemos. ¿Sí? Bueno. Ahora los dejo con el Fede. Hola, ahí estamos. Bueno, me toca a mí, así el Cuchu toma un poquito de jugo, descansa. Antes que nada le quiero agradecer al Cuchu por compartir esta charla conmigo. Como siempre, un honor. Bueno, para hablar yo un ratito les voy a contar un poquito el timbre de tonos musicales. Ya el Cuchu les habló de la altura, les habló de la intensidad y nos está faltando uno que desde mi punto de vista tal vez sea el más importante. ¿Por qué? Porque es el que nos permite discernir si yo le escucho hablar a mi mamá o si le escucho hablar a mi director de tesis Javier o al Cuchu. O también me permite discernir si estoy escuchando un violín, una guitarra o un piano. ¿Sí? Entonces, todos tenemos la idea intuitiva de qué es el timbre, o al menos lo utilizamos, pero por ahí no sé si todos sabemos bien qué es. Entonces lo que nos propusimos con el Cuchu es tratar de dar una definición, aparte estamos ayudados por muchos programas, para que ustedes entiendan lo que es el timbre musical. Bueno, entonces vamos a utilizar el mismo programa que estábamos utilizando hoy para analizar qué es el timbre. Entonces lo primero que se nos ocurre es, por ejemplo, hablar. ¿Sí? Yo voy a mantener una nota sostenida que no sea silbando porque ya vimos que si yo silbo aparece una sola frecuencia, es decir, un sonido puro. Veamos qué pasa cuando yo hablo. Y lo lamento que tengan que escucharlo ustedes. Veamos. Cortá que me quedo sin aire. Bueno. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que ya no hay. Acá es horrible y es muy difícil analizar a partir de la presión en función del tiempo cómo es el timbre. Para eso existe esta herramienta matemática en la cual no vamos a entrar en detalles, pero sí vemos que cuando yo mantengo sostenido, esto llega a un valor más o menos estacionario y tenemos un montón de piquitos. Donde antes veíamos un pico a una dada frecuencia, ahora vemos un montón de picos. Y más aún, a ver, poner en lineal acá. Sácalo. No solo eso, sino que podemos ver, por ahí acá no se llega a ver, pero que están equiespaciados todos estos piquitos. ¿Se ven? No es que están a cualquier frecuencia. La misma distancia de este pico a este pico y de este pico a este pico. Eso quiere decir que la distribución de sonidos que yo logro al hablar es una distribución armónica. Es decir, comienza con un tono fundamental y después tiene el doble de ese tono, el triple de ese tono, el cuádruple de ese tono, quíntuple, sextuple, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá podemos ver que hay
del orden de 15 o 20. Es decir, cuando yo hablo, es equivalente a si hubiera 20 personas silbando todas estas frecuencias. Es decir, si yo consigo 20 personas que me silben a cada una de estas intensidades, estas frecuencias imitarían mi voz. ¿Se entiende la idea? Es decir, los sonidos compuestos son combinaciones de sonidos puros. ¿Está bien? Y eso es el timbre, en definitiva. Es la composición armónica, si se quiere, y de intensidades de estos armónicos. Entonces, también podemos probar con una guitarra, por ejemplo. Yo traje la guitarra acá para que probemos. Voy a ponerlo acá. ¿Eh? Acá mismo. Sí. Después con el mandado hacemos la... Ajá. El ahí. Entonces, veamos. ¿Escuchan la guitarra? Le podemos poner un poquito más de volumen. Entonces, ahí podemos ver cómo es la distribución de tonos de mi guitarra en la nota de mi, la sexta cuerda, ¿sí? Vamos a ver una nota más aguda, por ejemplo, esta que está por acá. ¿Cortaste? Poné en logarítmico, así se ve que es el 440. Bueno, ahí si llegan a distinguir, está entre 400 y 500, lo que yo toqué es el que se conoce como la 440. Entonces podemos ver que tenemos la 440, la 880, la 440 por 3, que ya no sé cuánto es, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, el sextuple. En la mayoría de los instrumentos, que son instrumentos de cuerda, un violín, un piano también, la distribución de armónicos es de esta manera, es decir, el doble de la frecuencia inicial, el triple de la frecuencia inicial, y etcétera. Y esto es lo que distingue que esto sea una guitarra y no otro instrumento, ¿sí? En particular se nos ocurrió un ejemplo para mostrarles, ¿sí?, de cómo varía el timbre con algo que usamos todo el tiempo, ¿sí?, que es cómo varía el timbre de las vocales, es decir, qué timbre tiene la A, la E, la I, la O y la U. Para eso voy a sonar un tanto idiota, pero lo que voy a hacer es tratar de cantar a la misma frecuencia cada una de las vocales, ¿sí? Veamos a ver cómo me va. A, E, I, O, U. Me siento un volumen. Vamos. ¿Querés explicar esta parte, Cuchu? Bueno, como quieras. Sí. Dale. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Este es otro tipo de gráfico que vamos a usar durante toda la charla para entender los sonidos. Entonces, lo que tenemos acá es una mezcla de un par de gráficos que veíamos antes. Entonces, lo que tenemos acá en este eje es la frecuencia. Entonces, donde antes veíamos picos, ¿sí?, cada uno de los picos ahora va a estar acomodado en esta escala, ¿sí? Esto es 1000 Hz, con lo cual el La 440 estará por acá, ¿sí?, y el armónico serían todos los múltiplos de 440, como explicó el Fede. Esta escala que está acá es el tiempo. Y acá estuvo en silencio el Fede, empezó a cantar, hizo la A. Después fíjense como que mientras hace la A hay un cierto esquema que se mantiene constante de intensidades de lo armónico. El color que está puesto acá nos da una idea de la intensidad relativa de cada armónico. Entonces, cuanto más rojo, más intenso ese armónico, ¿sí? Como veíamos antes los piquitos, bueno, el color nos está diciendo cuál es la altura de ese armónico, ¿sí? Entonces, fíjense, mientras cantó la A, él, digamos, si hubiera sido buen cantante, esto tendría que ser una cosa bien plana, ¿no? O sea, que mantiene la nota. Está bastante bien igual. Yo si llego a hacer esto, saben lo que es. Pero lo que quiere decir que durante este primer segundo, desde acá hasta acá más o menos, todo este espectro se mantiene constante porque es siempre la misma A, ¿sí? Él cantó A. Todo esto es una A. Acá empezó la E, ¿sí?, después la I, la O, y este último pedacito es la U. Fíjense, entonces, que lo que cambia, la posición relativa de los armónicos es siempre la misma. Son todas líneas horizontales. Fíjense que la fundamental, que sería el primer armónico, que es este que está acá abajo, será cerca de 150 Hz, una cosa así, es siempre el mismo, ¿sí? Está en todas las vocales está el mismo armónico, el mismo tono, ¿sí?, la misma nota musical, vamos a decirlo. Siempre
Claro, el mismo silbido, la misma frecuencia del silbido, ¿sí? Pero la composición diferente de los armónicos, o sea, cómo están distribuidos los armónicos, cuánto hay del segundo, cuánto hay del tercero relativo al primero, nos permite distinguir una A de una E, de una I, de una O o de una U, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos, el tono cantado, digamos, de la A, tiene esta huella digital, de alguna manera, que sería la distribución de los armónicos, ¿sí? Entonces, como decíamos, una de las cosas que nos sorprende, bueno, esta es otra de las cosas que nos sorprende, ¿sí? No tanto ya solamente del oído, sino de todo nuestro sistema auditivo, que incluye la interpretación de esto, a partir con nuestro cerebro, que puede ser capaz de interpretar esto, que de alguna manera nosotros estamos midiendo y transformando matemáticamente para poder visualizarlo mejor. El cerebro no le cuesta nada definir que esto es una A. Y que es ¿Sí? mía. Claro, y eso todavía es más sorprendente, y que no es cualquiera, sino la A de él, ¿sí? Todavía podemos ser capaces de distinguir entre varias A, ¿sí? Entonces, fíjense lo sutil que puede ser la información que tiene que capturar el oído e interpretar el cerebro para poder hacer ese trabajo, ¿sí? De ser capaz de distinguir no solamente una A de una E, sino la A del Fede de la A de alguien más. ¿Está bien? Y otra cosita que vale la pena aclarar en este punto, es que cuando los dos silbamos, seguramente ustedes podían decir, son dos personas que están silbando. Acuérdense que esto que tenemos acá es equivalente a tantos silbadores. Sin embargo, nosotros no podemos distinguir eso. Nosotros distinguimos como un tono. Le decimos, es el Fede que está hablando, no hay 20 personas silbando. Es decir, ¿y de qué surge esto? De que nuestro cerebro, desde que somos chiquitos, aprendió a agrupar sonidos, ¿sí? Esto es equivalente para mí de alguna manera, para relacionarlo con algo visual, a decir, cuando uno lee una palabra, uno puede identificar cada letra, pero la palabra tiene un significado. Nosotros acá no podemos identificar cada letra. Nosotros vemos la palabra, si se quiere, ¿sí? O sea, nosotros no escuchamos la composición de todos los sonidos. Nosotros escuchamos la A del Fede, la A del Cuchu, el La de una guitarra o el La de un piano. Pero no identificamos cada una de las partecitas. Eso porque nuestro cerebro ya ha aprendido a trabajar con el compuesto. Es decir, todo esto me representa un sonido y lo que yo interpreto como un tono de una guitarra, de un piano o una vocal que alguien canta. Esto es muy importante para lo que vamos a hablar más hacia el final de la charla, y también de esta manera es que vamos a poder mostrar las ilusiones o paradojas auditivas al final de la charla. Bueno, ¿cómo Pasamos con el oído. Opa. Oh, hay muchas cosas abiertas, ¿no? Bueno. Pasamos esto. Sí. O lo podemos, o sea que está. Dale, contale. Esto es lo que un ingrediente más, ¿sí? No solamente es importante para la percepción del sonido esta composición espectral, digamos, como se llama, que sería cómo están los colores distribuidos en la frecuencia, cuáles son la composición de armónicos de un sonido, sino, y eso es muy importante a la hora de que nosotros interpretamos qué sonido es la forma en lo que se conoce como el ataque o el tiempo de caída, ¿sí? Es decir, cómo empieza el sonido también tiene información, y al final de la charla vamos a ver justamente una de las ilusiones acústicas, tiene que ver justamente con la percepción de cómo es la percepción del sonido a partir de distintos ataques. Pero ¿qué quiere? Esto es lo que vamos a mostrar en unos ejemplos, digamos, que nos van a dar justamente la pauta clara de a qué me refiero con esto de ataque. Lo que vamos a escuchar es un violín. Con un ataque débil. Uh-huh. Eso sería con un ataque débil, ¿no? Ahí queda claro que hasta lo podemos imaginar al vago Lamina dándole. Y ese arranque es súper característico de un violín, ¿sí? O sea, si nosotros escucháramos el tono a la mitad del violín, tal vez no lo distinguimos tan claramente como un violín. Pero cuando escuchamos cómo arrancó, no nos queda duda que es un violín, ¿sí? Eso quiere decir que la información no solamente está en la distribución en el espectro, sino cómo arrancó para llegar a esa configuración.
Bueno, entonces, ahora, una vez que ya dijimos más o menos los atributos que el oído es capaz de detectar y de cuantificar de alguna manera, vamos a ver un poco cómo lo hace. Y para eso nos tenemos que meter en, digamos, en cómo funciona concretamente el órgano del oído. Entonces, básicamente el oído está dividido en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. ¿Sí? Esta es la oreja, el conducto auditivo. La primera parte que se encuentra es el tímpano, que está mecánicamente acoplado a unos huesecitos muy chiquititos, el martillo, yunque y estribo, que son, de hecho, el estribo es el hueso más chico del cuerpo, y eso mecánicamente se acopla. Mecánicamente se acopla, estos serían los huesitos, el martillo, yunque y estribo que está. El movimiento de esto, ahora vamos a ver un videito, el movimiento del tímpano se transduce a el órgano que compone el oído interno, y que es como una especie de caracol. Todo esto es un huesito, todo esto que vemos acá es un hueso que tiene esta forma, así de caracol, hace 2 vueltas y media. Ya vamos a ver que adentro tiene unas membranitas, pero básicamente el sonido se transmite dentro de la membrana y esto vibra aquí dentro, y todo esto está conectado con una gran cantidad, es el cableado sería, de todas las neuronas que nos permiten, que conectan al cerebro y nos transmiten la información. ¿Sí? Por otro lado está la cóclea y están estos canales semicirculares que vamos a hablar también un poquito de ellos. Entonces, acá encontramos en YouTube un videito que puede estar interesante. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige hacia el canal auditivo. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano, que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno. En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. Después de ver este videito uno parece que queda electrocutado cuando escucha, ¿no? Pero lo que a este punto lo que es importante notar es una de las cosas, una de las claves, es cómo transmite el sonido a través de este sistema mecánico, acopla el sonido a la cóclea, digamos, que se formaría este caracol. Esta disposición, al tener esto se acopla a través del estribillo a otra membrana. Esto yo le dije es todo un hueso, pero tiene una ventanita, la ventana oval, con una membrana que es más chiquitita que el tímpano, que mueve el líquido que está dentro de la cóclea. Este es bueno, acá la trompa de Eustaquio, un canal que nos conduce a la nariz, y esto aquí hay aire en esta parte, igual acá. Pero dentro de la cóclea hay un líquido que es el que vibra cuando vibra la membrana la membrana que está en la ventana oval de la cóclea. Ahora, una cosa que es interesante es, fíjense, cómo amplifica desde el vamos la intensidad del sonido. La idea de que esta membrana sea mayor que esta membrana hace que la presión que se aplica sobre una membrana más grande se traduzca a través de un mecanismo que además se puede mecánicamente amplificar a una membrana más chica. Entonces, de esa manera logra, de alguna manera, empezar amplificando el sonido que le va a llegar a la cóclea. Eso ya podemos empezar pensando que es una estrategia inteligente para lograrlo. Acá ahora vamos a ver un videíto, otro videíto, en el cual vamos a ver un poquito con mejor resolución qué es lo que ocurre dentro de la cóclea. Sí. Entonces, acá lo mismo, tenemos el sonido que ingresa dentro del oído, acá tenemos una mejor visión del tímpano, cómo se mueve, esto es una membranita que está medio como tensionada, por eso tiene una forma así de cono, se mueve y el movimiento se transmite a través de los huesitos a la membrana oval, que está acá, y tiene otra membrana que se llama circular, que está conectada también a la cóclea. Entonces,
cuando un sonido de baja frecuencia llega a la cóclea, excita esta parte de la cóclea, la parte de la base, y cuando la frecuencia del sonido que llega es alta, excita la parte de la punta de la cóclea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que lo hace? El sonido se traduce, la membrana oval está conectada a una cámara. Esto, si podés tenerlo ahí un segundito, un poquito para atrás. La cóclea es como si fuera un caracolito, que está dividido a la mitad, básicamente. Y esa división a la mitad de arriba se conecta con la ventanita oval, la primera membrana donde actúa el tímpano, llega hasta la punta, y en la punta no está cerrada, sino que se conecta a la parte de abajo y vuelve a la membrana circular, que como el líquido es incompresible, que está dentro, permite compensar el volumen que se mueve, ¿sí? Pero la idea entonces es que el fluido que está dentro de la cóclea se mueve en una dirección y en otra, por un lado va y por el otro lado viene, dentro de la cóclea. En el medio, entre esos dos canales, está esta membrana, ahora ya vamos a llegar. Fíjense acá, esta membrana circular es como que se abre cuando el líquido se comprime por la otra parte. Entonces, ahí pararle un segundito. Entonces, fíjense lo que le decía, el tímpano actúa sobre esta parte de la cámara que da toda la vuelta, llega al ápex, se conecta con la cámara de abajo, da toda la vuelta bajando, ¿sí? Y sale por la membranita oval. Bueno, sale, digo yo, está conectado. Entonces lo que tenemos es que en la cóclea tenemos líquido en ambos lados que se mueve en direcciones opuestas, podríamos decir, ¿sí? Este movimiento del líquido excita o produce una vibración de la membrana que está ubicada acá en el centro. Ahora dale un poquito más. Esto que está acá es el nervio auditivo que conecta a todas las neuronas que están conectadas a esta membrana. Entonces, ¿cómo es el detalle? Ahí paramos un segundito. Entonces, ¿cómo es el detalle de esta membrana? Entonces, acá ya estamos como haciendo cada vez más zoom. Esta es la parte de abajo, la parte de arriba, el líquido va y viene. Esto produce que todo esto se mueva. Y esto que tenemos acá son neuronas, ¿sí? Las neuronas auditivas que están conectadas, cada uno de estos cablecitos termina formando el manojo de cable que sería el nervio auditivo. Estas membranas son neuronas, son células ciliadas. ¿Qué significa? Y ahora sí le damos un poquito más, tratando de llegar a un zoom. Tiene una especie de pelitos acá que perciben el movimiento relativo de esto contra esto, ¿sí? O sea, aquí en este pequeño espacio están los pelitos que son alterados por el movimiento de todo esto, ¿sí? Entonces, bien, lo que percibe, en definitiva, en última instancia, el sonido es la vibración de estos pelitos que se desplazan contra esta membrana que está acá. Bueno, esto justamente está un poco visualizado así como borroso, porque lo que quiere decir es que esto, si nosotros somos capaces de escuchar un sonido a 20.000 Hz, significa que esto está vibrando a 20.000 veces por segundo, cuando nosotros escuchamos un tono de 20 kHz, ¿sí? Y ahí hay otro zoom más donde se pueden ver cómo la neurona termina en una cantidad de pelitos, unos pequeños pelitos que cuando se mueven esos pelitos producen descargas eléctricas, digamos, los impulsos eléctricos que finalmente transmiten las neuronas, ¿sí? Entonces, en definitiva, esta es la manera en que nosotros oímos. A través de impulsos eléctricos que se producen por el movimiento de esos pelitos dentro de este órgano que se llama la cóclea, ¿sí? Una cosa importantísima para entender cómo funciona el oído o cómo es que nosotros escuchamos es, ahora agarramos la cóclea, que sería este caracolito, y lo estiramos, más o menos tiene unos 3 centímetros de largo, ¿sí? Y lo que vemos es lo que yo les decía, tenemos el tímpano, todo el sistema de huesitos que conecta a la membrana de arriba. La membrana de arriba está separada por esta membrana basilar, justamente donde veíamos que estaban los pelitos, pero el líquido está conectado a través de la punta y vuelve por abajo hasta la ventana redonda. Entonces, el líquido, cuando nosotros escuchamos un sonido, se mueve esta campana, mueve el líquido que está adentro y produce el movimiento del líquido en la cóclea, ¿sí? Ahora, uno diría, bueno, cuando el movimiento del líquido
hace que se muevan esos pelitos y nosotros detectamos el sonido. Pero hay algo muy importante, no todos los pelitos se mueven de la misma manera. Dependiendo de la frecuencia, esta membrana es capaz de vibrar resonantemente. Es como si fuera una hamaca, ¿sí? Nosotros tenemos una hamaca y si queremos que el nene no se aburra, lo que tenemos que hacer es amacarlo a la frecuencia correcta, ¿sí? Nosotros no podemos, si lo sacudimos así al nene, él no solamente se va a aburrir, sino que va a vomitar, un problema bárbaro. Pero uno lo que quiere es, si tenemos una hamaca, lo empujamos y lo empujamos cada vez que vuelve la hamaca, digamos, ¿no? Lo empujamos en forma resonante, ¿sí? Si la hamaca fuera más cortita, por ejemplo, seguramente tenemos que amacarlo más seguido. La hamaca, ¿vieron la de plaza esa que tienen? Pues, se nota que tengo nenes chicos, ¿no? La hamaca está para bebé, que la carga uno que es chiquita y está todo el tiempo así. Si la hamaca es muy larga, uno va más lento, ¿sí? Eso es por las propiedades mecánicas de la hamaca, que hace que resuene a una frecuencia dada. Bueno, esta membrana está construida inteligentemente, vamos a decirlo así, de forma tal de que la membrana vibra resonantemente a distintas frecuencias en distintos lugares de la membrana, ¿sí? Entonces, lo que hoy veíamos un poquito, lo dije medio rápidamente, pero en la base de la cóclea, donde arranca la cóclea, resuenan las altas frecuencias y en la punta de la cóclea resuenan las bajas frecuencias. Acá hay un grafiquito de esto que ha sido medido de alguna manera, que no nos vamos a poner en detalle ahora cómo lo hicieron, pero básicamente lo que tengo acá es la distancia desde la base de la cóclea a la punta, al ápex, ¿sí? Más o menos 30 milímetros, unos 3 centímetros. O sea que después de estirar el caracolito nos queda una porquería así nada más, que es todo el tímpano, toda la cóclea estirada. Y la idea es que acá abajo tenemos las frecuencias a las cuales resuena en esa posición de la cóclea. Entonces, si decimos, bueno, la punta de la cóclea resuena en la frecuencia más baja de todas, cerca de, acá está marcando 300 Hz, 200 Hz. En cambio, en la parte a 10 milímetros de la base, tenemos que la frecuencia es cerca de 5000 Hz, ¿sí? O sea, 5000 veces por segundo produce una excitación, una vibración resonante, es como que tenemos la hamaca adecuada para 5000 Hz, cuando en la cóclea a los 10 milímetros, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que si nosotros podemos visualizar la cóclea mientras estamos poniendo un tono puro de 5000 Hz, no veríamos todos los pelitos moviéndose alocadamente, sino que solamente donde la cóclea está a los 10 milímetros de la base, ahí veríamos que los pelitos se están moviendo, y no en otros lugares, ¿sí? Entonces fíjense que eso significa un analizador de frecuencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los pelitos suenan igual dependiendo de cuál es la frecuencia del sonido, sino que los pelitos se excitan específicamente dependiendo del lugar donde están. Tiene una forma más gruesa o más fina la membrana que hace que resuene a una frecuencia bien particular. Una cosa que es muy importante, que nos va a servir para ver, incluso esto puede tener, digamos, nos puede ayudar a entender varias cosas de cómo funciona el oído, es que acá lo que estamos dibujando también, A3, A4, A5, son los La, ¿sí? Este sería el La 440, este sería el La 440 dividido 2, este sería el La 440 por 2, este otra vez por 2, y así. Serían todas las octavas, digamos, ¿sí? Serían los La del piano, cada uno. Pero no del piano, sino de un tono puro. Y fíjense que resuenan más o menos a una distancia en la cóclea que es más o menos fija, ¿sí? Fíjense que esto no es así en frecuencia. En frecuencia, esto es 440, esto es la mitad que es 220, esto es el doble, pero esto es el doble del doble, digamos, y esto es el doble del doble. O sea que rápidamente el espaciado en frecuencia se hace más grande, ¿sí? Sin embargo, en la cóclea están equiespaciados. De la misma manera que están equiespaciadas las notas en un piano. ¿Se dan cuenta? O sea que, de alguna manera, la cóclea ya se acomodó para percibir equiespaciadamente un piano que tiene las notas equiespaciadas. Vamos a decirlo de esa manera. Si bien la frecuencia en el piano no está equiespaciada. La frecuencia en el piano sigue este patrón, cada vez cada vez crece más rápidamente, ¿sí? Bueno, entonces, una cosa que voy a mencionar y es un poco la suma de lo que le decía que es el oído es capaz de detectar presiones muy bajas y un poco la respuesta en frecuencia. Este gráfico es un gráfico medio complicado, lo único que nos vamos a mirar es la última curva que está acá abajo, que quiere decir cuál es
la sensibilidad en función de la frecuencia. Yo cuando le decía, podemos escuchar una presión de dial a menos 12, o sea, un pico watts, eso en realidad ocurre a 1 kilohertz. ¿Sí? O sea, yo puedo escuchar un pico watts, que es lo menos que puedo escuchar, pero si está a 1 kilohertz. Si está a otra frecuencia, por ahí necesito que sea un poco más alta la presión. ¿Sí? O incluso un poquito más baja. Si está cerca de 3 kHz, que es más o menos el mínimo, puedo escuchar todavía menos que dial a menos 12. ¿Sí? Pero si la frecuencia es muy baja, yo necesito que la intensidad, fíjense acá está puesto en decibeles, yo puedo escuchar 0 decibeles a 1 kHz, pero si está a 100 Hz, por ejemplo, necesito 40 decibeles para apenas percibirlo. Esta es la respuesta en frecuencia del oído. O sea que el oído es un dispositivo que tiene una cierta respuesta en frecuencia, no es igualmente bueno para todas las frecuencias. Y por último, antes de pasar a la siguiente parte, queríamos compararlo con cómo es el oído comparado con otro dispositivo típico de detección de audio, como puede ser un micrófono. Bueno, entonces estuvimos buscando en internet cuáles son los micrófonos más populares o los mejores, considerados de alguna manera, y aparecieron estos dos. Tanto es así que tan famoso es que cuando le pedimos un micrófono acá nos dieron justamente ese. Digamos. No es exactamente, pero el SM58 nos dieron. Porque es uno de los más vendidos, es bastante estándar. ¿Sí? En grabaciones, tanto es así que Michael Jackson, no sé por qué le pusimos eso, pero bueno. Michael Jackson es uno de estos. Qué bárbaro, ¿eh? Las cosas que uno puede aprender. Ahora, este micrófono, vamos a tratar de comparar un micrófono que está estándar, considerado como bueno, cómo es comparado con el oído. Entonces, ¿qué podemos comparar? Bueno, lo primero que podemos comparar es la respuesta en frecuencia, que es lo que acabo de decir antes. La respuesta en frecuencia de este parlante, acá está relativo, ¿no? No tiene que ver con la intensidad mínima que detecta, pero es más o menos plana. En ese sentido, detecta más o menos igualmente todas las frecuencias, pero entre 50 y 15 kHz más o menos. ¿Sí? O sea, el rango de frecuencia que puede detectar, acá lo pone como entre 40 y 15.000. Cuando nuestro oído puede ir desde 20, o sea, bastante más abajo, hasta 20.000 más o menos. ¿Sí? O sea que en ese sentido nosotros todavía podemos escuchar un rango de frecuencia más amplio que este micrófono. Por otro lado, el rango dinámico en presiones o en intensidades, este micrófono es capaz de detectar como lo más bajo posible 25 decibeles y lo más alto posible 120 decibeles. O sea, en este sentido, el máximo es más o menos parecido a cuando nosotros nos empieza a doler. ¿Sí? Cuando nosotros nos empieza a doler, este micrófono empieza a andar mal. Sin embargo, yendo para abajo, lo mínimo que puede escuchar, vamos a decir, este micrófono es 25 decibeles, o sea, 2,5 de diferencia, es decir, casi podríamos, tirando a favor para el oído, casi 1000 veces menos que lo que nosotros podemos escuchar. O sea, necesita una intensidad 1000 veces más grande que la que nosotros podemos escuchar. ¿Sí? O sea, en intensidades bajas nosotros somos 1000 veces más sensibles que el micrófono. No sé cuánto saldrá, probablemente $500. ¡Wow! ¡Qué caros que somos! Bueno, este otro, que es otro típico micrófono, pero incluso considerado como superior respecto de este, tiene una respuesta en frecuencia todavía más plana. Si bien el rango de frecuencia es apenas mayor que este, todavía el oído tiene un rango de frecuencia más grande que este, y el rango dinámico es más o menos similar. O sea que también le ganamos por 1000 veces, digamos, al nivel mínimo de detección. ¿Sí? Bueno, lo dejo con el Fede, vamos a seguir. Bueno, vamos a arrancar ya la última parte. ¿Por qué me interesó contar este trabajo? Bueno, básicamente está motivado por varios trabajos que se encuentran en la literatura con títulos como este. Fíjense, Infants prefer to listen to consonants over dissonance. Es decir, los chicos prefieren escuchar sonidos consonantes a disonantes. ¿Por qué me interesa contar sobre esto? Porque el tema de la consonancia y la disonancia de sonidos parece, o está metido en la gente, que es algo, si se quiere, muy cultural. Es decir, que uno se puede acostumbrar a escuchar sonidos consonantes o disonantes, y eso no tiene que ver con propiedades físicas. Sin embargo, trabajos como este, y muchos más que aparecen, muestran que a priori los chicos, y por chicos se refieren a niños entre medio año y 1 año, si mal no recuerdo, y en este trabajo en particular analizan de todas partes del mundo,
tienen una tendencia a preferir más lo que nosotros entendemos por intervalos consonantes, que son esos sonidos estables y puros que ya los vamos a escuchar, a intervalos disonantes. Es decir, cuando un chico que todavía no ha tenido ninguna preparación en música, uno lo expone a una fuente de sonidos consonantes o disonantes, el chico prefiere la consonante. ¿Sí? Entonces quiere decir que tal vez hay un mecanismo de fondo o el oído a priori tiene alguna idea de identificar qué es consonante y qué es disonante. Después, todo esto puede obviamente ser mucho más complejo y sí entrará la cultura a que nosotros pasemos a definir qué es consonante y disonante, pero parece que hay algo de fondo ya metido en nuestro sistema auditivo. Entonces, para eso lo que quise contar es la teoría que hizo Hermann von Helmholtz. Esta la hizo alrededor de fines del siglo XIX, y su trabajo se llama Sobre las sensaciones del tono como base fisiológica para la música. ¿Sí? Entonces, ¿por qué aparte me interesó contar esto? Porque la metodología que usa Helmholtz, él era físico, es la que seguimos los físicos. Es decir, primero se realizan ciertas experiencias, ¿sí? En particular, por ejemplo, como esta de los chicos, o con personas sin entrenamiento en música. Eso es importante porque si no, el músico ya tiene una idea de decir, no, esto para mí ya no es consonante o ya es disonante. En cambio, lo que interesa acá es la respuesta más básica, es decir, personas que no tengan entrenamiento musical y que digan, a mí esto me suena mal o a mí esto me suena bien. Luego, está medio dormido el operador, se crea un modelo matemático que reproduzca estos resultados experimentales. Eso es lo que hacemos en física nosotros. Tenemos resultados experimentales, buscamos un modelo que, como mínimo, y sí o sí, reproduzca lo que medimos. Después de tener ese modelo, lo que hacemos es, bueno, verificar que efectivamente dé bien, si no lo tiramos y buscamos otro. Y por último, investigamos qué posibles consecuencias se tienen de dicho modelo. ¿Sí? Es decir, Helmholtz hizo cada uno de estos pasos para tratar de entender cómo es la teoría armónica que se tenía en ese momento de la música o qué se entiende por consonancia y disonancia. Entonces, lo primero que se hacen es realizar experiencias con sonidos puros, ¿se acuerdan? Eran esos definidos por una sola frecuencia, con personas sin entrenamiento. Entonces, nos propusimos, antes de mostrar cómo da la curva, hacer la experiencia con ustedes. Entonces, ahora vamos a pasar 3 tonos o 3 sonidos y ustedes me van a decir, levantando la mano, por ejemplo, si les suena consonante o no. Y no importa lo que ustedes entiendan por consonante. Ustedes me pueden decir, ¿suena feo o suena lindo? Vamos con el primero. Bueno, como siempre hay un error, siempre en la primera vez que ejecutamos. Hay un error en la segunda. F9. Está... No, claro. No se escucha. Ah, perdón. Estamos... Ya sé. Dale de nuevo. Vámonos, entonces. ¿Cuántos dirían de acá, que lo que levantan la mano las personas que les parece que este sonido es agradable? ¿Nadie? Uno. Estamos en el horno. Uno nomás. Tendría que haber preguntado cuál era desagradable. Sí, para ver si daba uno también. ¿Vamos con el siguiente? Vamos con el siguiente. Ah, esto parece mucho más molesto que el otro. Entonces ahora me gustaría pasar de nuevo el primero y ver... Claro. Hasta que dé. Hasta que dé. Como buenos físicos. ¿Cuántos piensan que esto es lindo? Bueno, ponele de nuevo el molesto, así... Así, los castigamos. Los castigamos por no levantar la mano cuando... Ese es el tercero. Y este es el tercero. ¿Qué opinan de ese? Feo, lindo, intermedio. Bueno, cuando uno realiza este experimento en condiciones óptimas, las cuales obviamente esto no es, esto es un pequeño juego, lo que encuentra es una curvita... Ah, bueno, pero vamos a poner la curvita primero. De este tipo, es decir, lo que yo toqué, lo que hizo la computadora sonar al principio eran 2 sonidos que estaban muy cerquita uno del otro, muy parecidos, ¿sí? Luego pasé a 2 sonidos separados a lo que se conoce como un intervalo de un semitono, es decir, por ejemplo, un mi y un fa, ¿sí? Y ese se escuchaba bastante feo, es lo que dice la estadística, si se quiere, este es el porcentaje de personas que dicen me gusta. Cuando los sonidos están muy cerca, por lo general las personas dicen me gusta. Cuando están separados a un semitono, es decir, hacemos sonar un mi y un fa, decimos esto es feo. Y luego, cuando llegamos a una tercera menor, que son
3 semitonos, por ejemplo un mi y un sol, si lo queremos poner en notas musicales, volvemos a decir, creo que me gusta. ¿Sí? Y esto es lo que da, después de muchos resultados variando. Por ejemplo, acá pusimos todos sonidos agudos, uno podría ir a sonidos más graves y realizar la misma experiencia. Estoy buscando en matemáticas. Sí, el matemática está ahí. Lo que le queremos mostrar es por qué, antes que nada, podemos llegar a decir que estos sonidos son feos. ¿Se acuerdan el primer semitono ese que ustedes me dijeron al toque, no, apaga eso? Entonces, acá tenemos la cuentita matemática, si se quiere, de qué resulta de... Porque yo lo que hice fue pasar 2 sonidos. Lo que llega al oído es la suma de esos 2 sonidos. Lo que vamos a ver es matemáticamente qué da la suma de 2 frecuencias levemente separadas. Acá tenemos, cuando tienen la misma frecuencia, podemos ver que la función es tipo un seno. Sin embargo, cuando empezamos a variar levemente la frecuencia de uno de ellos, fíjense, frenalo por ahí, aquí parecería que tenemos un pulso, otro pulso. ¿Sí? Esto se conoce como batido, y creo que la mejor forma, fíjense, aquí tenemos varios pulsos, lo que se puede ver, creo que la mejor forma de escuchar ese pulso es, por ejemplo, con la guitarra. Entonces vamos a hacer una experiencia con la guitarra. Para eso tenemos que poner distorsión, todos la conocen, ¿sí? Entonces, si me permiten, vamos a escuchar ese batido. ¿Escuchan? ¿Se escucha el batido en la intensidad? Sin embargo, cuando la guitarra está afinada, por ejemplo, ahí, prácticamente no se escucha el batido. Si yo desafino la guitarra, y lo que podemos hacer para que despejarnos la duda es... Aclarar que la distorsión es solo para que dure más. La distorsión la puse para que se escuche. Si yo le saco la distorsión funciona como un sustain y permite que esta dure mucho tiempo. Opa. ¿Sí? Bueno, vamos a medirlo con la guitarra, ya que tenemos tantos programas acá dando vuelta, para que se vea eso mismo que acabamos de... Sí. Y el cable, ¿dónde está? Acá. Esto es lo que ven en el... En matemática. En el MATLAB. MATLAB. Tenemos tantos programas abiertos que nos perdemos. ¿Estamos? Le pongo 2 segundos. Sí. Cuando quiera. Fíjense, ahora no se escuchó, pero para que el programa lo analice bien. Vamos a ver si se ve. Bien. Primero vamos a mostrarle en función del tiempo. Ajá. Este sería en función del tiempo, la intensidad. Fíjense, está como muy amplia, ¿no? Pero acá cuando el Fede la fue desafinando, lo que se produce es la pulsación. Acá esto está saturando el detector, digamos, por eso golpea ahí. Pero en definitiva esto básicamente es la misma pulsación que veíamos en el programa que lo calculaba, o el mismo tipo. Y esto, lo que vemos acá, es el esquema de armónicos. Es lo que decíamos hoy cuando veíamos la A, la E. ¿Sí? Fíjense que esta sería la huella digital, digamos, de la guitarra, ¿no? En el sentido de cuánto tiene de cada uno de estos armónicos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es? Seguimos adelante para... No, ¿dónde está? Ahí. Entonces, lo que necesitamos primero es proponer un modelo que replique estos datos. Eso es el método científico. Tenemos resultados experimentales, vamos a proponer un modelo que nos replique esos datos. Entonces, lo primero que tenemos es, por ejemplo, excitar el oído con una cierta frecuencia. Como les contó el Cuchu, si la frecuencia es pura, se compone por un solo armónico y debería excitar solo los pelitos que actúan a esa frecuencia. ¿Sí? Sin embargo, el modelo matemático que propone von Helmholtz, es decir, está bien, estos pelitos que están acá van a ser los que más van a resonar. Sin embargo, es muy probable que los pelitos que estén cerca, estos de por aquí o estos de por aquí, también resuenen. ¿Sí? Lo cual suena algo bastante lógico, si se quiere. Es decir, ahora va a haber toda una zona de pelitos cerca de la frecuencia de excitación
que también se van a mover, ¿sí? Esa es la propuesta. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener 3 casos definidos. Si la distribución, o sea, si los sonidos que yo toco están más o menos separados, uno puede decir, bueno, acá va a ser esta frecuencia y estos pelitos, esta frecuencia y estos pelitos, y el oído no va a tener problema en decir, estos son 2 frecuencias diferentes, ¿sí? Por ejemplo, un mi y un sol, o cuando silbábamos el Cucho y yo, el oído dice, están sonando 2 frecuencias diferentes. Cuando están muy cerca, el oído puede llegar a decir, bueno, lo que está sonando es la misma nota, ¿sí? Y eso tampoco nos crea una incomodidad. Sin embargo, cuando están dentro de lo que se conoce como tercera menor, en particular sabemos que cuando la distancia es medio semitono, no, siempre digo medio semitono, un semitono. Sí. Volveme. Lo voy a poner al tono que el hacía molesto. El molesto. Ese era el primero cuando eran muy parecidos. Y este es el segundo. Este es el... Eso es lo que más le disgusta al oído, ¿sí? ¿Por qué? Porque el oído no logra identificar bien si se trata de una pulsación que varía en el tiempo, su intensidad, o si son 2 notas diferentes, ¿sí? Entonces, la propuesta de von Helmholtz es decir, bueno, este es mi modelo para explicar esa curva experimental. Después realiza un poquito de matemática, dice cómo operar con estos, y efectivamente vuelve a obtener la gráfica de por qué nos disgusta en una tercera menor. Entonces, ¿qué es lo que sigue? En un semitono, perdón. ¿Qué es lo que sigue ahora? Es decir, veamos qué resultado nos da de aplicar este modelo más allá que para tonos puros. Veamos qué pasa cuando yo escucho un piano, por ejemplo, o una guitarra. Como dijimos, si uno toca una nota en la guitarra, aparece la fundamental, primer armónico, segundo armónico, etcétera, etcétera, etcétera. Acá puse hasta 6 para no complicar el gráfico. Entonces, lo primero que podemos hacer es decir, bueno, ¿cuál es el intervalo más consonante que conocemos los seres humanos? Sería una nota con su octava, pero si sacamos la octava, porque suena bastante trivial, diríamos una nota con su quinta. Es decir, por ejemplo, un mi y un si. Esto por ahí las personas que no están mucho en música no lo sepan, pero los que hacemos un poco de música siempre sabemos que el primer intervalo a tocar con una guitarra es el de quintas, que se conoce. ¿Qué nos da en ese caso cuando uno utiliza esta teoría de Helmholtz y superponemos una nota con su quinta? Fíjense que esta es la nota base, esta es la quinta, por ejemplo, esto podría ser un mi y un si, un do y un sol, no importa. Pero fíjense que quedan... Y que es la frecuencia 1,5 veces, ¿no? Exactamente. La diferencia en frecuencia, si uno quiere construir esta nota a partir de esta, tiene que multiplicar por 1.5. De esa manera va la quinta. Entonces, fíjense que los picos nunca se solapan, ¿sí? Es decir, al oído, acá no hay nada que le moleste. O hay muy poco que le molesta, tal vez aquí en esta zona, pero es muy poco, ¿sí? Y por eso el intervalo de quintas nos suena tan consonante. Sin embargo, si ahora lo que probamos es superponer un do y un si, por ejemplo, el do del piano y el si que le sigue, que es el intervalo de séptima mayor, vemos que acá estamos en graves problemas, acá estamos en graves problemas, acá también. Es decir, recuerden que esto es lo que von Helmholtz mostró que le molesta al oído, cuando no puede discernir bien, porque aquí la separación entre notas es de un semitono. Si esto era un do, esto es un si y esto es el otro do. Aquí hay un semitono de diferencia. Es decir, esto crea un disgusto para el oído. Que después nosotros podemos acostumbrarnos a que nos guste y ya no nos suena. Pero a los chicos en particular, eso es lo que muestra ese trabajo, este tipo de cosas les disgusta mucho. ¿Por qué? Porque es ese mismo batido que yo les mostré a ustedes, que a ustedes también les disgustaba. Sin embargo, cuando llevamos estos sonidos complejos, podemos entender por qué, por ejemplo, superponer una quinta no nos molesta y superponer un intervalo de séptima mayor en un piano sí nos molesta, ¿sí? También podemos analizar esto para acordes, por ejemplo. Por ejemplo, un acorde mayor en el cual tenemos la nota fundamental, la tercera mayor y la quinta, da esto, en el cual nuevamente están más o menos diferenciados, ¿sí? Sin embargo, si... mira, ahí no cambió eso. Bueno, no importa. ¿Qué pasó? También podemos probar qué pasa con el tritono. El tritono tiene su leyenda de que era un sonido, no es una leyenda, es verdad, pero en el medioevo no se permitía cantar armonías de este tipo. Es decir, yo no podía cantar con otro cantante. Si yo canto un si, el otro cantante no podía cantar un fa. Eso estaba prohibido literalmente. Hoy en día ya no es problema, pero este
entre estos dos puntos, por ejemplo, un si y un fa, se decía que traía el diablo. Y estaba literalmente prohibido cantar en esa armonía. Y acá podemos ver más o menos por qué, porque en particular estos dos, que serían el si y el fa, tienen una disonancia bastante presente. ¿Sí? Entonces, como para ir concluyendo, ¿cuáles son los resultados? Bueno, ahí tenemos los diablitos que simbolizan el diablo del tritono. ¿Qué es lo más importante que se saca de este modelo? Es lo que se denomina como curva de disonancia. Es decir, yo dejo una nota fija de un piano ahora, o de una guitarra, o de un violín, es decir, notas puras, y empiezo a mover la otra frecuencia. ¿Sí? En particular empiezo a tocar mi, fa, mi, sol, mi, la. Y lo que contamos es cuánto se superponen en esos gráficos las ondas. ¿Sí? Ya vimos que, por ejemplo, para una nota y su octava, no se superpone ninguna, porque tenemos fundamental y ya en la primera empiezan a superponerse. Lo mismo tenemos con una nota y sigo misma, es decir, si estamos hasta el tope acá quiere decir que nos va a gustar, según este modelo. ¿Sí? Fíjense que la quinta justa, esto que yo les decía, por ejemplo, el mi, el si, el sol y el do y el sol, también es un intervalo que muy audible y que tiene muy poca disonancia, es decir, está lo más alto posible acá. Y también aparecen como consecuencia de este modelo los intervalos conocidos como tercera menor, mayor, cuarta justa, sexta mayor, es decir, todo esto ya se conocía. La teoría de Rameau, como yo aclaro acá, ya conocía todos estos resultados. Es decir, ¿qué es lo importante que nos está dando von Helmholtz con este modelo? Desde mi punto de vista, lo más importante es que con este modelo estamos diciendo por qué, que no era algo que decíamos antes. Es decir, la explicación de por qué nos gustan ciertas escalas, ciertas armonías, está dada por cómo funciona el oído. ¿Sí? Y no solo por cómo funciona el oído, sino también por cómo funcionan los instrumentos que yo estoy tocando. Porque acuérdense que para obtener esta gráfica, yo tuve que decir mi instrumento tiene, en el caso que yo puse, 6 armónicos. Es decir, depende del instrumento que yo ponga, cuáles son las escalas que me van a gustar. Y esto, desde mi punto de vista, tanto como físico como músico, es algo que me parece súper sorprendente. Vamos a pasar a las ilusiones auditivas, ya para ir terminando. ¿Cómo podemos hacer estas ilusiones auditivas? Conociendo los modelos que yo dije antes. Es decir, conocer cómo funciona el oído nos permite engañarlo, si se quiere. Entonces, vamos a engañarlo con el baja, baja, baja. Dale. El segundo. Una hora, si queremos decir, tenemos la sensación de que la frecuencia está bajando todo el tiempo, y eso no puede ser, porque ya dijo el Cuchu que nuestro oído escucha desde 20 kHz hasta 20 Hz. Sin embargo, esto parece indicarnos de que siempre podemos estar bajando. Esto es el paralelo auditivo a esta famosa escalera de Escher, de una escalera que siempre está bajando, siempre está subiendo. ¿Sí? Y es algo que al menos a mí me llama mucho la atención. Si quieren, podemos dar la respuesta de por qué podemos hacer esto, ¿o no? ¿O los dejamos con la duda? Vamos a escuchar otro primero. Vamos a hacer el de la campana cayendo. Antes de ponerlo, este va a tener que ponerlo. ¿Cómo relacionan ustedes a algo que se cae? ¿Qué pasa con la frecuencia de algo que se cae? Por ejemplo, de un avión. ¿Cómo representamos nosotros un avión cayendo? Con una frecuencia que cae. Bueno, vamos a escuchar esta campana que cae. Presten atención al tono. ¿Qué está pasando con el tono? ¿Cae el tono o sube? El tono sube. O sea, cada vez más agudo. O sea, nos da la sensación de que está cayendo, pero a su vez el tono está aumentando. ¿Sí? Eso es algo que al menos a mí me resulta bastante llamativo. Bueno. Y por último, anteúltimo, vamos a hacer
la nota fantasma. Esto, con el piano lo hacemos. Con el piano lo hacemos esto. Para esto necesito algún voluntario. ¿Quién se anima? Es muy simple la prueba. Era 48, ¿no? Lo que necesito es que alguien me cante esta nota. Ponerlo con el micrófono, si no. Con este. Porque si lo hago yo me van a decir que estoy haciendo trampa. A ver, ¿puedes subir este? ¿Quién me canta esa nota? Ahí está. Bueno, a ver, ¿la puede cantar usted al micrófono? Bueno, bien. Veamos si funciona, ¿no? Capaz que... Entonces, claro. A ver. Saca la guitarra. Sí. Si no funciona ya tenemos a quien echarle la culpa. Sí. Por eso siempre hacemos intervenir al público. Préstame. ¿La recuerda? Acá. Si la puede cantar. Acá. No, eso. Pará un cachito, hay que acercar también el... ¿Cómo se llama? Usted. Daniel. A ver, Daniel. Ahí está. ¿Está? Para el pianito. Dele ahora usted solo. Para ahí, Cuchu. Una vez más, por favor. Una vez más. Una vez más. Ahí está. Es decir, si ustedes ven este gráfico, ¿qué frecuencia dicen que hay que es la fundamental? La primera, digamos, ¿no? ¿Sí? Esa sería la... Es decir, está cantando una nota cercana a los 300 Hz. ¿Todos escuchaban eso? ¿Podemos todos concluir de que la nota que estaba sonando en el piano era... Ah? Bueno, veamos el espectro de frecuencias del piano. No acerque tanto. ¿Eh? No acerque tanto. Bájale un poco. Para que no sature. Yo lo paro. Ahí estamos. Como ven aquí, la mayor parte del espectro está en esta zona y en la zona de baja frecuencia no aparece esa nota. ¿Sí? Sin embargo, nuestro oído nos dijo, la nota es ah, que está acá. Y lo que nos muestra el piano es que esa nota no está sonando. Esto trae emparejado lo que yo les comentaba al principio de que el oído agrupa. Esto sería el caso similar a leer una palabra que le faltan letras. Nosotros no tenemos problema en leer palabras a las que le falta letra y por eso yo leo tan mal hoy en día, digamos, porque trato de adivinar lo que dice leyendo la primera y la última letra. El oído hace lo mismo, es decir, el oído entiende que como el espectro de frecuencias es este, la nota que yo estoy escuchando no puede ser 800 Hz, porque si no tendría que estar 1600 Hz por acá, como siguiente armónico. Sin embargo, el armónico que sigue está al doble prácticamente, o sea, de 800 a 1 kHz. Entonces dice, bueno, si el espectro de frecuencias de este tipo, la nota que tiene que estar sonando tiene que ser 300 Hz. Y es lo que todos escuchamos. Es decir, no necesito tener todo el espectro de frecuencias para identificar la nota. Con tener una parte, el oído ya sabe de que está sonando esa nota. ¿Sí? Sí, por más que el armónico, que debería ser el principal, debería estar acá, por más que no esté, uno lo interpreta como la nota que es la correcta. ¿Está bien? Por último, creo que la más interesante de todas las paradojas es el far, par, far, par, far, par, par, far. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes ahora es, primero mirar acá y escuchar, miran acá y escuchan. Va a sonar al mismo tiempo. Y después, si se quieren, cierran los ojos y escuchan. Bar, 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 bar. Yo no sé qué les ocurre a ustedes cuando ven esto. Yo cuando la miro acá, para mí dice par, y cuando la miro acá, para mí dice far. Sin embargo, si cierran los ojos, van a escuchar un solo audio. Y si quieren, lo pasamos de nuevo. Bar, 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 bar. Que para mí es un par. Bar, bar. Es decir, Par, lo que yo estoy par. escuchando depende de qué es lo que miro. ¿Sí? Y eso es algo más que importante. A partir de esto ustedes pueden dudar de todo lo que escuchan, dependiendo qué es lo que ven. O sea, el acto de escuchar no es independiente del acto de observar en este caso.
Y nuestra respuesta en el cerebro depende también de qué es lo que yo miro. Si yo miro que la persona está pronunciando par, para mí dice par. Si yo miro que la persona está pronunciando far, para mí dice far. ¿Sí? Es decir, no son canales independientes la visión y el audio en este caso, sino que lo que yo escucho depende de qué es lo que miro. Bueno, ya para ir terminando, tenemos algún par de frases importantes. Si tienes la voluntad de expresar todo lo que sientes, conoces las leyes de la naturaleza de los sonidos, entonces el milagro de la música ocurre. Esto lo dijo Daniel Barenboim en el 2005 y creo que es más que apto para esta charla. Y tenemos algo un poco más banal, como qué groso que es el oído. Lo decimos el Cucho y yo. Muchas gracias. Bueno, tenemos un espacio para preguntas, así que el que quiera le voy a pedir que levante la mano, así todos podemos escucharla bien. Y yo le acerco el micrófono. Pablo, Ahí, mirá, acá. ahí tenés Pasame uno, otro, está atrás de la columna escondido. Dale, Pablo. ¿Qué tal? Bueno, primero, digamos, lo felicito, por supuesto. Con esta última paradoja que vos mostraste, Sí. uno puede entender claramente por qué las personas que son sordomudas pueden leer los labios y tratar de entablar una conversación. Pero la otra pregunta es, ¿por qué escuchamos radio bien? ¿No necesitamos ver? O sea, siempre, ¿por qué no, el far y el par no se mezclan cuando escuchamos radio? Porque en este caso, si nosotros cerrábamos los ojos, escuchábamos Una sola. una sola. Claro, Que cuando podemos- escuchamos la radio escuchamos las dos. ¿La radio? Sí, cuando escuchamos radio escuchamos bien todas las palabras y todos los sonidos y todas Sí. las dicciones. No sé si- a ver si Lo que, a ver. me habilitaste. O sea, ¿dónde se basa esa paradoja? No, yo creo que lo que es interesante de la última paradoja, lo que quiere mostrar, es que el oído no... Digamos, vos podés cerrar los ojos y te quedás solo con el oído, pero en el cerebro, la parte cognitiva de interpretar qué es lo que vos escuchaste, no es solo proveniente del... O sea, el cerebro, si tiene más información, la usa. ¿Está bien? Si vos cerrás los ojos acá, y vas a escuchar siempre lo mismo. Y ahí nos podemos poner a discutir a ver qué es lo que escuchás cuando cerrás los ojos, si par o far. ¿Está bien? El hecho de que vos mires a una persona que está parece que dice far, te sugestiona de alguna manera, por eso es la ilusión acústica, ¿no? Te sugestiona a interpretar que lo que dijo es far. Es como que nosotros, ya el cerebro está preparado para escuchar cuando pones la boca para una F, ya estás preparado para escuchar una F y la escuchás. O sea, ¿no? me parece que lo que hay que entender es que hay al menos dos etapas en lo que es escuchar. Una, lo que llega al oído, y otra, lo que interpreta el cerebro. ¿Sí? O sea, al oído está llegando lo que corresponde. Ahora, ¿qué hace el cerebro con eso después? Es otro tema, ¿no? Si se quiere, esta última ilusión acústica da un poco a entender que el oído ni siquiera está solo, digamos, es todavía más complejo que simplemente entender los impulsos eléctricos en el oído únicamente, sino que además está conectado con el cerebro. Y por ahí una cosa que dimos, bueno, este es el momento de pregunta. A mí sería interesantísimo que traten de hacer todas las preguntas que quieren, porque esta es la parte por ahí más divertida, digamos, en la que podemos jugar incluso con alguna cosa más. Pero otra cosa que por ahí estábamos en duda si lo mencionábamos o no, pero una cosa más que quería mencionar es que el oído incluso no solamente sirve para escuchar, sino que tiene un importantísimo rol en el equilibrio de las personas, el sentido de la ubicación, ¿sí? Una cosa que por ahí no, lo pasamos rápido, pero en la forma del oído, aquí, hablábamos siempre de la cóclea, ¿no? Y todo lo que explicábamos de cómo funcionaba el oído, cómo hacía para escuchar, siempre estábamos mirando acá adentro. Y sin embargo, está toda esta parte acá, que son los canales semicirculares, que también son canales como la cóclea, que tienen una membrana ciliar adentro. ¿Y eso para qué está ahí? Bueno, justamente esos tres canales, que son circulares, están orientados espacialmente y sensan, con el movimiento de los pelitos, el movimiento de la cabeza. O sea que además ese movimiento en los pelitos, que también activa neuronas y que produce impulso en nuestro cerebro, sirven para otra cosa también muy útil, que es
ubicarnos. ¿Sí? Por eso muchas veces el oído está muy relacionado con el equilibrio, en definitiva. ¿Sí? Y es, digamos, por ahí podríamos haber hecho otra charla más con solo cómo hace el oído para orientarse. ¿Sí? No lo queríamos dejar de mencionar nada más. Dale, Cor. Sí, cuando hablaron de la membrana en la cóclea, Sí. un sonido puro excita solamente unos Una región. pelitos, una región, o digamos, Sí. una sola categoría de pelitos. ¿Qué pasa con los armónicos? Es decir, ¿por qué no se excitan modos armónicos en otros pelitos? Un tono puro sería un solo armónico, ¿sí? O sea, tener una sola frecuencia. Perfecto. Si vos sonás una guitarra que es un tono musical, tenés la frecuencia fundamental y todos los armónicos. En ese caso, se va a excitar en todos los lugares que son armónicos. Es decir, imagínate que vos tocaras el La con la guitarra, estaría excitando todos los lugares donde están las A, acá. ¿Está bien? En cada uno de estos lugares vos excitarías porque, como decía el Fede, es como que tener muchas personas silbando cada uno de los tonos. O sea que no se excita un solo lugar en la membrana, sino varios. Digamos. Para cada frecuencia, un solo lugar. Para cada ¿Sí? Si frecuencia. vos tenés muchos armónicos, tenés mucha frecuencia y se excitan muchos lugares. ¿Está bien? Pero si vos tenés un tono puro, solamente un lugar, los pelitos vibran. O preferencialmente, al menos. Sí. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Sin miedo. No se escucha desde el fondo. Sin miedo a preguntar. O gritá de ahí nomás. ¿Para qué tenemos oído? Sí. Sí. En el eje, o sea, nosotros lo que... Para poder repetirla más fuerte porque, o sea, vos decís, si yo toco una quinta y una octava a distinto tiempo. Bueno, vamos con el pianito. Y lo miramos. Vamos a verlo. Yo no tengo ni idea dónde va a quedar, así que lo medimos. Vamos con la tónica. Sacale el reductor de ruido. Permiso, un segundito. Está afuera. Está afuera. Está sacado. Vamos a darle más volumen nomás. Se ve re bien ahí. Ahí se ve. Y si vamos a la quinta, entonces podemos tratar de variarla. Podemos apretar los dos también. No sé si con eso... O sea, lo que vos ves son picos que están a frecuencia F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, NF. ¿Sí? Donde F es o bien la quinta o bien la octava, o la tónica. Pero estos instrumentos, la guitarra, el piano, el violín, tienen lo que se llama la distribución armónica. Es decir, siempre aparecen así. Tónica fundamental, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Sí, no te escucho, pero Pablo me dice que sí, así que confío en Pablo que sabe efectivamente. Por ejemplo, podríamos ver una nota y su octava, digamos. Está puesto ahí el... Opa. ¿Ves que la única que no sale es la primera? Ahí tenemos esta que está abajo de 390 acá. Y después las otras se repiten. O sea, cuando vos tenés... Bueno, cuando vos tenés la octava, fíjate vos que al principio se ilumina como un peine, cuando tenés la octava se ilumina uno por medio, porque es el doble de la frecuencia. ¿Está bien? Vamos a ponerlo ahí Entonces que se queda ve, sostenido. vamos a ver si lo podemos ver. Y la octava tenemos... Y a sacarle el fundamento. ¿Ve? Tenemos la mitad de picos cuando tenemos la octava, porque es el doble de frecuencia. ¿Sí? Entonces aparecen. Cuando tenemos la frecuencia más baja, aparecen todos los múltiplos, de todos los números enteros, digamos. Cuando vos tenés la octava, aparecen todos los múltiplos de 2. ¿Está bien? O sea, se va salteando los del medio.
¿Está bien? ¿Por ahí? Ah, ni idea. El fenómeno de amplificación entre el tímpano y la ventana oval Sí. se ve regulado por... Hay unos músculos en los huesecillos Ajá. que tensionan o disminuyen el bien. movimiento. Ajá. Es una simple acotación Está nomás. bien, no, perfecto. Después muy buenísimo explicado. Se Bueno, entendió. me alegro. ¿Más preguntas? Muchas gracias. Sí. Ajá. Bueno, yo redigo la pregunta. Dale. ¿Cuál es la diferencia entre un la tocada por la guitarra y por el piano? Eso dijiste. Veamos. O podemos probar, si te gusta, así, con dos instrumentos diferentes emulados por el piano. ¿O querés que ponga la guitarra, sí o sí? La guitarra, bueno. Somos canónicos. Bueno, Bueno, la respuesta, digamos, es el timbre, ¿sí? O sea, si estamos hablando de que vamos a tocar el mismo la o la misma nota con un instrumento y con otro, es que estamos diciendo que vamos a tocar la misma frecuencia fundamental, ¿sí? Es decir, la frecuencia fundamental va a ser 440 Hz y es la 440, digamos. Eso va a ser para cualquier instrumento. Ahora, la diferencia entre tocar una guitarra y tocar un piano o cantar una A en 440 es la distribución armónica, es decir, cuánto tenemos de cada uno de los armónicos, cuánto es la altura que hay en 440, cuánto es la altura que hay en 880, cuánto es la altura en 440 por 3, por 4, por 5, ¿sí? Todos los armónicos que hay, ¿sí? Probablemente si ponemos una flauta o una cosa, en general los instrumentos que están de viento producen un pico como parecido a cuando yo silbaba, ¿sí? Un solo armónico principal. Entonces, si lo hiciera con un instrumento de viento, probablemente tendría un solo armónico principal en 440 y prácticamente la nada, ¿sí? Si uso un piano, empiezan a aparecer un montón de armónicos y dependiendo de cada instrumento vamos a tener distinta proporción y cantidad de armónicos que aparecen, ¿sí? Y eso es la huella digital, vamos a decirlo de una manera, del instrumento o del cantante incluso, ¿sí? Bueno, ahí tenemos los dos, si querés. Entonces habría que alinearlos. Opa. Ahí fíjate que... Bueno, este salió un poco ruidoso, digamos. Pero, a ver. Si le damos más volumen. Capturalo vos, si no. Dale, on. ¿Este comparado con el de arriba? Sí. Ese no, este de acá atrás. ¿Este acá? Sí. Este borralo. ¿Este lo borro? Sí. Compara ese con el de abajo. Bueno, no sé si se va a encontrar bien. Entonces sería, ¿el de arriba cuál es? ¿El de la guitarra? El de arriba es el de la guitarra y el de abajo es el del órgano. ¿Y el de abajo es del...? No, al revés. El de arriba es el del órgano. Del órgano Sí. y el de abajo de la guitarra. Sí. Fíjense que la diferencia no parece muy notoria a priori, ¿sí? O sea, al principio crece lo armónico, después decaen. Sin embargo, esa diferencia es la que hace que uno distinga que sea un piano de una guitarra, ¿sí? Sí. Incluso esto queda un poco en evidencia, justamente lo sutil y lo importante del sentido del oído. Detecta las sutilezas en lo que detecta, dan una información muy importante. Inclusive si probamos dos voces diferentes a la misma nota, que sé yo, la tuya y la tuya y la mía, seguramente son muy parecidas la distribución de armónicos, pero esas sutilezas el oído las reconoce o el cerebro también las reconoce y puede decir, hablas vos o hablo yo. ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Alguna más? Sí. Allá. Fuerte, ¿eh? Hola, sí. Yo quisiera hacer una pregunta. Por ejemplo, si yo tengo, tocas un do y un do sostenido, Sí. se produce una disonancia, Sí. que es lo que se escucha feo. Ahora, yo quiero saber por qué hay veces que en la música, si vos tenés
una disonancia queda bien. Cuando si vos lo escuchás solo, queda horrible. O sea, ahí es donde va a entrar el factor de cuánta música escuchamos, cuánto nos gusta escuchar música. Este análisis que yo hice y si se quiere, el modelo de Helmholtz es un modelo, lo que diríamos los físicos de primer orden, o sea, es lo primero que uno puede empezar a plantear y solo va a llegar hasta la respuesta del oído, no te va a decir cómo el cerebro luego interpreta, ¿sí? Y por eso los estudios se hacen con chicos que todavía no están acostumbrados a interpretar la música. Hoy en día todos escuchamos, o sea, los que escuchamos música, tal vez esa disonancia de do sostenido ya no nos sorprende. ¿Está bien? Claro, pero a su vez también existe música que es considerada atonal. Exactamente. Por ejemplo, Sí, sí, sí. vos escuchás una música que toca Sí. los 12 semitonos Sí, en una sí. escala cromática, Sí. y hay gente que le disgusta y hay gente que lo considera como música que es muy de otro nivel, Exactamente, frente a que el común es escuchar en una escala basada en Sí. lo que sería el terceras menores, mayores y... Exactamente, escala, pero sí. creo que ahí es donde entra también, si se quiere, algún tipo de educación musical o de acostumbramiento musical. O sea, por eso yo quería marcar estas dos etapas, lo que llega al oído y lo que interpreta el cerebro. Nosotros de acá no dijimos nada del cerebro, eso es importante recalcarlo. El modelo de Helmholtz es un modelo del oído, por así decirlo. Y por eso hay que testearlo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, ese modelo tampoco te dice por qué ciertas personas tienen un oído absoluto o... Está dejando muchas cosas de lado, ¿sí? O sea, En definitiva, lo que te quiero decir es, hay mucho de acostumbramiento del cerebro, ¿sí? Y tampoco está claro cuando uno dice disonante, consonante, no es una definición precisa, ¿sí? Y los músicos la explotan al límite a eso, digamos, ¿no? Y por eso también, qué sé yo, como disonante muchas veces uno tiene la tendencia de decir, quiero que este acorde se resuelva, ¿sí? El anterior acorde al que resuelve es un acorde muy disonante que busca su resolución en la tónica, digamos, ¿no? Pero esos son todos criterios que han usado los músicos sabiendo a priori qué es lo que el oyente quiere escuchar también, ¿sí? Y por eso la música tonal se desarrolla a mediados del siglo XX y no en el siglo XVII. Está bien, porque cuando comenzó el tritono estaba prohibido, digamos. Que te digan que el tritono está prohibido y a nosotros nos suena como una herejía, digamos, pero... El tritono, vamos con la guitarra. Bueno, ahí. Eso es un tritono. Esta... ¿No te suena un diablo eso? ¿No te suena un diablo? Mario, ¿qué tenés para decir al respecto? ¿No? Nada. Pero esto, seguramente, de acá a acá, es muy probable que hoy en día no nos suena nada complejo, digamos, si se quiere. Pero vos has escuchado mucha música también, digamos, ¿no? O sea, seguramente a los chicos eso, por ahí no tanto esto, pero tal vez algo así, digamos, qué sé yo. Eso a los chicos es lo que está comprobado que le molesta. El chico prefiere escuchar esto. Y hoy tal vez nosotros lo usamos en la música para dar una cierta sensación. ¿Está bien? Pero, es decir, ya con la parte interpretativa del cerebro es más complicado meterse, digamos, ¿no? ¿No? Sí, Dale. digamos, podríamos también acotar, fíjense nosotros las herramientas, si se quiere, rústicas que estamos teniendo, que no somos capaces de distinguir una A de una E, digamos. Vemos el dibujo y decimos, ¿será una A, será una E? O sea, el cerebro tiene una complejidad muchísimo más grande cuando recibe estos sonidos. Y si todavía a eso le agregamos la parte en la que uno tiene sus gustos, podríamos decir, que hablar de por qué te gusta algo debe ser lo más complicado que hay. O sea que yo creo que lo que podemos rescatar humildemente, digamos, el aporte es de empezar a entender que cómo es que la forma en que está construida el oído nos puede dar una pauta, o por lo menos como lo dijo Helmholtz. Fíjense que si nosotros pensamos que estos pelitos se mueven y donde se solapen esto puede dar una sensación de disgusto, lleva a cabo eso, lo adelanta y más o menos coincide con lo que más o menos se conocía en la época. Sale de la experiencia. Pero obviamente los procesos cognitivos dentro del cerebro son
súper complejos, digamos. Y hoy en día no se terminan de entender. Son mucho más complejos que dónde vibra simplemente los pelitos. ¿Está bien? Por ahí había una chica que quería hacer una pregunta, ¿o no? No. Ya ¿Ya está, está? ya pasó, dice. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces damos por finalizado este café. Muchas gracias, Fede y Raúl, y gracias a todos por acompañarnos en este primer café de la edición 2013 de Cafés Científicos. Gracias. Dejamos de recuerdo la componente armónica de un aplauso, que es eso que está ahí.